Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar y gracias especiales a Tina Loera de Los Ángeles que me envió este hermoso presente. Miren qué hermoso, que lo estoy luciendo a pesar de que en Israel es invierno total, está lloviendo. Aproveché 2 minutos de que no llueve y bueno, me vestí así de verano solo por ella. Amigos, hace 2 o 3 días que en Israel, a pesar de que estamos a mediados de abril, a pesar de que tendría que ser primavera, es invierno total. Lluvias torrenciales, vientos de 50 kilómetros por hora, frío. Enseguida lo van a ver cuando entre al shopping de mi ciudad y vean a la gente muy abrigada. ¿Será esta una señal de que está por venir el Mesías? Lo creo, pero ese es el tema de hoy, el tema de los Mesías que intentaron llegar o ser reconocidos dentro del judaísmo los últimos 2600 años. Mientras paseamos por el shopping, ustedes van a ver muchos niños, porque hoy es un día feriado, a pesar de que ayer ya terminó la fiesta de Pesaj, que estuvimos toda la semana de vacaciones. Hoy le agregaron un día más para que la gente pueda aprovechar y empezar a comer panes, productos leudados que durante toda la semana no pudimos comer. Bueno, veo que empezó a llover de vuelta, me voy a entrar en el shopping y vamos a hablar de un tema que es súper, pero súper interesante y espero que les guste. Amigos, gracias por participar. Entremos. Para los que no me creen del clima, ver el cielo oscuro, bueno, empezó a llover de vuelta. Las banderitas de Israel que ven es porque dentro de unos pocos días vamos a empezar con los festejos del Día de la Independencia. Bueno, entremos. Bueno amigos, ya estamos adentro y mientras yo paseo les quiero contar de que los judíos creímos durante mucho tiempo en la eventual venida de un Mesías. Alguien que traerá un período nuevo de verdadera redención para el pueblo. Y muchas fueron las personas que se dedicaron a predicar cuándo vendrá y quién será el Mesías. Durante los últimos 2 milenios, la llegada del Mesías se ha predicho muchísimas veces, siempre incorrectamente, por lo menos para el judaísmo, a menudo con resultados desastrosos para la comunidad en general. Nunca faltará el que se aprovechará de los inocentes para sacar rédito propio, y el mejor ejemplo que yo doy es el de aquellos que tomaron ahora recientemente a un joven de Israel apodado el Yanuka. Es verdad, es un tipo que sabe mucho de Torá, quizás un Einstein en el tema, pero eso es todo. ¿Qué pasó? La gente usa redes sociales para aumentar su populismo y hace uso de rumores, de falsos argumentos, de fake noticias, como se dice ahora, y como no hay alguien que regule el asunto, y a la gente le encanta muchas veces que se les mienta, muchos influenciadores en las redes sociales tomaron a este pobre tipo y le mintieron a media humanidad. Se aprovecharon de la misma, recibieron muchos me gusta, es verdad, ganaron su rato de popularidad. Y cuando la gente se dio cuenta que es toda una mentira, dejaron de creer en esos influencers. No todos. Siempre está el que, aunque tenga los 2 ojos como nunca, ve menos que un ciego. Amigos, cuando lean la palabra Yanuka en el título, escápense, ya se los dije. Repudien a quien hace esa cínica pregunta: ¿es el Yanuka el Mesías? Amigos, si lo fuera, lo pondrían en el título, les aseguro. Además, ustedes se hubiesen enterado y no por las redes sociales. Esa carnada en el título los va a tener 15 minutos mirando y escuchando pavadas para después no decir ni sí ni no. A ver, hagamos un poco de orden de acuerdo al judaísmo. ¿Y por qué digo para el judaísmo? Porque para los cristianos y para los musulmanes el Mesías ya vino y el mismo Mesías volverá. Los judíos aún lo estamos esperando. ¿Quién será el Mesías? La teoría judía clásica ha sostenido durante mucho tiempo que finalmente habrá un redentor. En hebreo se dice Mashiach, en traducción literaria significa ungido, aquel que traerá la salvación a la nación judía. En el contexto de la Biblia, este es un título que se puede conferir a más de una persona. Por ejemplo, los sacerdotes y reyes judíos que fueron ungidos para guiar a su pueblo. E incluso hay un rey persa, Ciro, que no era judío, que liberó a los judíos del cautiverio babilónico y es conocido como un ungido o como un Mesías. Increíble. Pero hay otro concepto más metódico del Mesías que surge de los textos bíblicos. La idea de que fue, es o será una sola persona. Un rey descendiente del gran rey David.
Él será quien marcará el comienzo de una era completamente nueva de redención para el pueblo judío. Esta idea ha estado arraigada en el sistema de la fe judía durante más de 2600 años. Mientras seguimos paseando y ustedes ven, chicos, gente abrigada de invierno y muchos, pero muchos comiendo panes o derivados del leudado, porque hoy ya se puede comer, les cuento de que a fines del período del Segundo Templo, las referencias al Mesías habían proliferado en los escritos judíos. A medida que el imperio grecorromano sometía a los judíos a duros y antisemitas decretos, había un sentido renovado de urgencia por encontrar un líder que les diera un respiro a ese sufrimiento. Libros bíblicos tardíos como Daniel, junto con otros textos post-bíblicos conocidos como apócrifos, ofrecen visiones explícitas de lo que traería la redención final. Y es de entender que este aumento en la discusión mesiánica trajo un aumento en las predicciones mesiánicas e incluso la coronación de ciertas personas como los Mesías de Israel. Durante los primeros siglos de la era común, habría decenas de individuos que afirmarían ser el Mesías. La gran mayoría de ellos nunca pudieron acumular ningún tipo de seguidores. Quizás el ejemplo más famoso es el de Jesucristo. La mayoría de la comunidad judía rechazó a este joven judío muy carismático como el Mesías, aunque él había acumulado muchísimos seguidores entre los no judíos. Y a partir de él comenzó un movimiento que se ha convertido en una de las religiones más grandes del mundo en la actualidad. La fe cristiana, que para ellos el Mesías ya vino y lo reconocen como tal, tiene sus propios fundamentos, sus pruebas, sus tradiciones. Y amigos, no se debe descalificar esa creencia. Podemos no compartirla, pero nunca juzgarla. Un siglo más tarde, un hombre llamado Bar Kokhba logró una atracción mucho mayor al convencer a los judíos de su condición de ungido. Después de que el templo haya sido destruido en el año 70, los judíos fuimos tan duramente golpeados por el Imperio Romano que no tuvimos oportunidad de pelear para expulsar a los gobernantes extranjeros que estaban en Jerusalén. Pero varias décadas más tarde, a principios del siglo II, Bar Kokhba pudo reunir tropas y planificar un levantamiento judío general, nada más y nada menos que contra Roma. Unas pocas victorias locales tempranas comenzaron a convencer tanto a las masas judías como a algunos líderes religiosos, el Rabbi Akiva es el más famoso, de que Bar Kokhba era el Mesías y liberaría a los judíos del opresivo dominio romano. A medida que Bar Kokhba y su levantamiento obtuvieron el apoyo de los judíos, que lo aclamaban como experto militar y el Mesías, más personas se unieron a la lucha. La revuelta comenzó en el año 135 y fue un desastre, amigos. Roma aplastó el levantamiento, más de 500.000 de judíos fueron asesinados y cientos de miles exiliados. Después del fracaso de la revuelta de Bar Kokhba, las falsas pretensiones mesiánicas se calmaron durante siglos. Pero las esperanzas no se desvanecieron. El Talmud, escrito durante ese tiempo, ofreció varias predicciones para la llegada del Mesías. Por ejemplo, la del año 440, incluida en el Sanedrín, o la del año 471, incluida en el libro conocido como Abodá Zara. A mediados del siglo V, un hombre llamado Moisés de Creta decidió que él era el que había predicho el Talmud. Él juró que, como su antepasado bíblico Moisés, guiaría a sus seguidores a través del agua y de regreso a la tierra prometida. Este Moisés convenció a sus compañeros judíos de dejar atrás todas sus pertenencias y marchar directamente al mar. Mientras que el propio Moisés desapareció entre las aguas, algunos relatos sostienen que él aún sigue viviendo debajo del mar y otros que huyó de la escena. A propósito, amigos, muchos de sus seguidores se ahogaron en el mar. Otros, los afortunados, solo perdieron sus pertenencias. Pasemos ahora a los caraítas, que es un movimiento sectario que rechaza el judaísmo rabínico y considera sagrada solo la Biblia hebrea y no el Talmud. Hice un video acerca de los mismos.
Muchos de los primeros influyentes de este movimiento encabezaron cargos mesiánicos, prometiendo reconstruir el templo de Jerusalén para poder volver a ofrecer sacrificios. Les recuerdo de que el judaísmo rabínico había reemplazado el sacrificio con el estudio de la Torá y la oración, el rezo. No hace falta decir que ninguno de estos falsos mesías tuvo éxito, y muchos de sus seguidores fueron masacrados en la batalla, abandonados por sus líderes o olvidados por la historia. Algunos seguidores decepcionados incluso terminaron formando grupos religiosos separados, jurando que su Mesías asesinado regresaría. Docenas de otros ejemplos dispersos a lo largo de la Edad Media aclaran aún más la larga y torturada historia de los falsos mesías dentro del judaísmo. En el siglo XII, otro mesías llamado David el Roí, nacido como Menachem ben Shlomo, intentó levantarse contra el imperio musulmán. Su apodo elegido alude a su condición de mesías descendiente del rey David, y el apellido, el Roí, podría significar el inspirado o el pastor de Dios. El plan de David el Roí era llevar a los judíos de regreso a Jerusalén, derrocar el dominio musulmán y establecerse como su rey. Finalmente, su revuelta fracasó y él fue asesinado. Sus seguidores, sin inmutarse por su muerte, formaron un movimiento separatista judío conocido como los menajemistas. Hay muchos ejemplos, no solo aquí, en todo el mundo. Hubo otro Mesías no especificado, discutido por Maimónides, que él había convencido a muchos judíos en el Yemen de entregar todas sus posesiones antes de que lo mataran. Luego, como era de esperar, con el surgimiento y posterior difusión de la Kabbalah hacia el período medieval tardío, muchos otros judíos afirmarían ser hacedores de milagros y mesías que de manera similar llevaron a los judíos a la muerte, la pobreza o los sacaron de la comunidad judía. Y aquí llego al quizás el más famoso de todos los falsos mesías, llamado Shabtai Tzvi, un judío carismático moderno que vivió a principios del Imperio Otomano. Basándose en las tradiciones mesiánicas cabalistas, Shabtai Tzvi comenzó a ganar seguidores a quienes les enseñaría ideas judías esotéricas y también místicas. A medida que crecían sus seguidores, Shabtai Tzvi comenzó a realizar milagros, entre comillas, abiertos, a cantar públicamente el nombre de Dios y, finalmente, se declaró como el Mesías. Al principio, pocos aceptaron esta declaración mesiánica, pero con el tiempo, una variedad de conocidos líderes cabalísticos abrazaron a este joven Mashiach. Hacia el final de su vida, Shabtai Tzvi fue encarcelado por la hegemonía islámica y le dieron un ultimátum: ser asesinado o convertirse al Islam. Como eligió lo último, miles de sus propios seguidores también se convirtieron al Islam, mientras que otros buscaron la creación de un movimiento religioso diferente. Llego al anteúltimo falso mesías, que fue el famoso Rebbe de Lubavitch, y el último es este, el Yanuka, que incluso los que lo promocionan saben que no lo es. Pero como ya les expliqué, lo hacen para que ellos ganen popularidad. Conclusión, amigos, la idea de identificar al Mesías todavía está viva en la comunidad judía de hoy. Aunque para algunos judíos el Mesías representa un ideal futurista, para otros el concepto es mucho más concreto. Los mismos seguidores del rabino Menachem Mendel Schneerson, que les acabo de nombrar, el Rebbe de Lubavitch, aquel líder de una secta jasídica llamada Chabad, creen que este rabino nunca murió y que de hecho es el Mesías. Cuando estén por Israel van a ver un montón de carteles por todos lados que dicen que él mismo es el Mesías. Y amigos, por cada ejemplo de un Mesías falso que les conté aquí, hay docenas de ejemplos que no mencioné. Y esto es así porque en tiempos de dificultad y fervor, los judíos hemos creído repetidamente de que el Mesías era identificable y estaba cerca. Pero siempre terminaron decepcionándonos. La lista de los mesías judíos falsos registrados en la historia judía podría llenar un libro entero. Y esto excluye la mención de cientos de pretendientes perdidos en el basurero de la historia que jamás se conocieron. Si bien el escenario y el alcance de cada una de estas historias difieren ampliamente, están unidos por el fracaso y la falsa esperanza. La gran mayoría causando muerte y destrucción.
pérdida de la propiedad o la conversión a otras religiones. Y listo, amigos, espero que les haya gustado este paseo por el shopping de mi ciudad Modín y que hayan aprendido algo. De ser así, no se olviden de regalarme un me gusta. Y no se olviden, tengo casi 500.000 de seguidores y quizás soy yo el próximo Mesías que el judaísmo al final va a aceptar. No, lo digo en chiste. Voy a entrar acá a Aroma a tomarme un café como todos. Shalom.